Muy buenas, compi, ¿qué tal? Bienvenido al canal de Policía Ninja. Soy Cristina Cabezas y hoy tengo el placer de estar acompañada por Juan Carlos. Él es, o ha sido, ha pasado como alumno por Policía Ninja y hoy viene a compartirnos su experiencia como opositor y como alumno con aprendizajes. Intentaré también que nos cuente algún error y bueno, espero que te sea útil en tu próximo proceso o en tu camino durante la oposición. ¿Qué tal, Juan Carlos? Enhorabuena y gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, Cristina. Muchas gracias. Encantado de estar aquí para contar un poco mi experiencia. ¿Cómo lo has conseguido, Juan Carlos? Cuéntanos un poquito tu Pues proceso como opositor. mucha constancia. Yo si destaco por algo, no será a lo mejor por ser el más inteligente, por el más fuerte físicamente, por lo que sea, sino por constancia. Yo siempre que en la vida me he puesto una meta, pues al final siempre busco las herramientas para cumplirla, siempre intento tener la mentalidad y la disposición para hacerlo y bueno, al final la constancia ha dado sus frutos. ¿Tenías un plan B mientras opositabas? O sea, tú pensabas el joder y si no sale, ¿existía plan B o estabas convencidísimo de que tenía que salir? No, era mi único plan. He estado compaginando en temporadas en la agricultura, Ujú. de peón de agricultura cuando podía, cuando pues entre convocatoria y convocatoria algunos meses que había trabajo, pero mi plan fue este 100%. Luego Estamos nunca se sabe, dos pero mundos muy diferentes, ¿no? La sí. oposición o tienen cosillas que se pueden asemejar. No, la disciplina será Ajá. por los madrugones, el trabajo allí es duro, la constancia, el tener que aguantar. Pero bueno, es un trabajo digno como cualquier otro y yo muy contento de haber tenido una etapa ahí. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo has tardado, Juan Carlos, en aprobar la OPO? 4 años. Empecé en 2019 y ahora en 2023 ya por fin el soñado. Qué bueno, bien merecido. ¿Cómo fue opositar durante pandemia, durante sobre todo el confinamiento? ¿Estabas ahí esos meses? ¿Estabas estudiando fuerte? Sí, la verdad es que pude haber estudiado más porque bueno, al final fue una situación un poco de incertidumbre para todo el mundo, pero sí que dentro de lo que cabe fui constante, tenía un horario más o menos marcado. Sí es cierto que pues tendimos a relajarnos un poco más, la gente pues bien viendo más series, más sedentario, un poco más desmotivado Ujú. con esa incertidumbre, pero al final saqué trabajo hacia adelante y ya cuando las restricciones bajaron un poco, pues pude seguir con mi base y con mi ritmo. ¿Te presentaste a la promoción 36, es decir, a la de antes de la pandemia, o no llegaste a Sí, eso? ¿Sí? fue la ¿Y, primera. y cómo viviste el cambio de los cambios, valga la redundancia, que sufrió la posición? En el sentido de, oye, ahora de repente hacemos todos los exámenes el mismo día. ¿Eso cómo te lo tomaste? ¿Te benefició, crees, o te costó adaptarte a ello? Ni me benefició ni me sentí. Claro, simplemente fueron las reglas del juego que nos tocaron y bueno, trastocó un poco la preparación porque, claro, los ¿Mm? psicotécnicos es la última prueba y la Claro. gente normalmente tendía a dejar los psicotécnicos ya Ujú. para, una vez pasas teoría, ya esos meses a full con los psicotécnicos. Entonces tuvimos que cambiar un poco ese enfoque de meter diariamente, semanalmente los psicotécnicos, pero el resto fue igual. ¿Qué tal se te dan los psicotécnicos? ¿Era punto fuerte o te costó? Se me daban bien, aunque irónicamente el año pasado suspendí en psicotécnico por falta de atención en la segunda prueba, que fueron 6 7 minutos, si no Ujú. recuerdo, por los nervios, el ansia, el leer rápido, era opciones A, B, C y D. Y bueno, leí el ejemplo de aquella manera, contesté solo A y B, pues imagínate, al final me quedé Uf. a 2 décimas del corte, no me quedé muy lejos, pero penalizaron. Este año bien, este año de sobra. Dijiste, no me vuelva a pasar, ¿no? No, de hecho vi que el modelo era igual que el del año pasado y Ujú. dije como la vida me da una segunda oportunidad. Qué bueno. ¿Y cómo fue el retomar la oposición después de haber caído en el último acto del proceso, que al final son los psicotécnicos, que es como, joder, he pasado todas las pruebas, he pasado la entrevista y ahora de repente el golpe, ¿no? El ostión. ¿Cómo luego retomaste? Bueno, fue duro, no te voy a mentir, fue bastante complicado a nivel anímico al principio, pero bueno, yo me estaba mentalizando ya desde que salí del examen, porque salí con buenas sensaciones en teoría, pero sí que luego, al último, como te dije, en el psicotécnico terminé, leí lo que había que hacer realmente y dije como
hostias, la he cagado y mi mentalidad era un poco de si caigo este año, creo que va a ser aquí. Entonces, mentalmente estaba como preparándome para que era algo factible, era una posibilidad. Al final eran dos psicotécnicos, 50-50, si en un 50 no has podido dar lo mejor, es muy factible que puedas caer. Entonces, estaba preparado para el golpe. Una parte de mí estaba ilusionado, por supuesto, pero bueno, sabía que fue más cosa mía que algo externo, ¿no? Que algo como puede ser una entrevista o algo más subjetivo. Sabía que era algo mío, algo que A lo podía que mejorar. le podías poner remedio en la siguiente, Sí, que eso está bien, claro. Ujú. algo que podía trabajar y ya estaba la siguiente que no me pasara lo mismo. Qué bueno. Es aprender de los errores al final. Ujú. Eso es súper útil. Cómo nos conociste a Ninja y por qué pensaste que te podíamos ayudar o en qué te podíamos ayudar y en qué te hemos ayudado? Pues mira, yo salía de un proceso de Guardia Civil porque compaginé las dos posiciones, era ya finales de octubre, principio de noviembre, y yo llevaba años en academias presenciales, Ujú, pero ya con la base que tenía, el nivel, la experiencia, pues quería algo diferente, no quería lo mismo de ir a clase presencial, empezar desde el principio con los temas de sociología, que son los temas de jurídica, otra vez la fuente del derecho, el delito, tal y tal. Y pues por internet os vi, probé, había buenas reseñas, había buenas valoraciones, miré un poco así por encima y bueno, me adentré, me pareció bien económicamente, me pareció bien para el modo que tenía yo de preparar la posición, es ya más autónomo, por así decirlo, más ujú. por mi cuenta, más incidiendo en lo que yo creo que necesite. Y observé los parámetros que había, el temario, la plataforma tesis y dije, bueno, pues para lo que yo quiero ahora mismo, para el tiempo que tengo, creo que me viene perfecto. Probé ¿Usaste, y me gustó y continué. usaste más la parte de clases o la plataforma TES? Plataforma tesis, pues, sobre todo con el tiempo que tuve esta última convocatoria, desde noviembre hasta Ujú, marzo que fue el examen, yo lo que necesitaba era abarcar muchas preguntas, abarcar mucho test, mucha técnica de arrastre, que también miré las técnicas de estudio, porque sí es cierto que es uno de mis puntos flojos, soy como muy vieja escuela en ese sentido, ujú. de temario delante, machaco, machaco, machaco Y dale, como sea. y ya está, sí, por cabezonería. Y en la plataforma TES, ¿qué modo utilizabas más? ¿El modo de estudio rollo tarjetas, el modo examen o más simulacros reales tal cual? Modo estudio al principio, ya Modo sí que el estudio. último Ujú, mes hacía más simulacros, más o menos para ver dónde estaba yo realmente, a lo que podía aspirar en el examen real. Creo que es importante para un opositor medirse y antes del examen saber cuáles son tus posibilidades reales. O sea, tú no puedes ujú, llegar al examen y estar en el 5 en el 6 y decir, va, pues en el examen voy a ir a contestar 90 preguntas y saco un 8, no. Más o menos vas viendo los temas que llevas fuertes, los temas que llevas flojo, más o menos siempre puede variar porque siempre ujú. al ser una posición, un temario tan abierto que no es Sí. cerrado. De hecho, todos Ujú, los años hay que si X Academia dice, bueno, nuestro temario tiene 93 preguntas, el nuestro 89, el nuestro 95, ¿sabes? mm. Que es tan abierto que es imposible abarcar tanto que te puede variar un poco, pero normalmente dentro de esa variación sabes que estás ahí. Ujú. ¿Y con el ranking de la plataforma test te picabas? Decías, Buah, tengo que escalar aquí posiciones como sea. ¿O era más, te lo tomabas más la competición como contigo mismo? No, me la tomaba conmigo. Sabía cómo quería mi preparación, sabía lo que quería hacer. Había semanas que se le daba mucho más al test, subía más. Había semanas meses que incidía más en estudiar porque me veía que en algunas partes del temario a lo mejor no lo Ujú. llevaba tan fresco, entonces me dedicaba más a estudiar más que al test. Y viendo también el nivel que había en la plataforma, no, prefiero competir conmigo mismo. Al final, la oposición creo Los que tiene locos que vayan a su bola, ¿no? tiene que ser contigo mismo siempre. Qué bueno. La parte de técnicas de estudio, ¿has aplicado muchas técnicas? ¿Te han venido bien para ciertos temas, para ciertos contenidos? ¿Cómo has aprovechado al final esa herramienta? Pues hice un poco de maquetar mi temario, pero al Ujú, final, como te dije antes, que vengo de cero técnicas de estudio, de la técnica de toda la vida de machacar, 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 vi que pasaban los meses. Diciembre fue muy complicado para mí anímicamente porque pegué un bajón
por el tema también de haberme presentado a la Guardia Civil y haberme quedado a la orilla. Fue un mes que me costó muchísimo retomar la rutina, tener una constancia. Entonces, estábamos con la incertidumbre de no saber cuándo iban a ser las físicas, cuándo iba a ser el examen. Se hablaba que si finales de febrero, que si principios de marzo, que si abril. Entonces, con esa incertidumbre dije, mira, no tengo tanto tiempo tampoco para aprender 100% las técnicas, así que vi lo de un poco el maquetado, maqueté los temas que me interesaban, utilicé lo del arrastre, que también estaba en los vídeos de la plataforma Ninja, y fue lo que apliqué. Temario que tenía controlado incidía menos, temario que estaba un poco más flojo arrastraba más, con más frecuencia. Eso es muy importante. Nosotros siempre decimos que cuando llegan a Ninja opositores que ya llevan tiempo preparando la OPO, siempre les decimos no cambiéis nada de lo que ya tengáis aprendido y de lo que ya tengáis seguro, porque no merece la pena. Simplemente añadid todo lo que aprendéis o todo lo que os viene bien de las técnicas de estudio a aquellos temas que tenéis más flojos. Pero los que tenéis bien, no toquéis absolutamente nada. O sea, lo que funciona nunca hay que retocarlo, a no ser que empiece a dar señales de que se está quedando ahí en el olvido, digamos, pero eso sí que es importante. El tema de planificación, o sea, ¿cómo era un día a día tuyo como opositor en época fuerte? Pues yo iba más o menos por bloques, por ejemplo, temas de vehículos prioritarios, son tres temas. Ujú. Pues a lo mejor digo, bueno, llevo tiempo sin tocar el tema de ciencias técnicas, pues este día me miro vehículos prioritarios, tres temas. Si puedo me miro los tres, porque ya con los años, aparte me tengo ya también carnet de coche, carnet de moto, entonces hay algunas cosas también que sabes un poco Bueno, de claro. la práctica que has tenido en la vida real. Ujú. Entonces, miraba, ese día eso. Llevo tiempo sin ver jurídica, pues por ejemplo, prevención de riesgo laboral, llevo tiempo sin verlo. Son dos temas. Pues ese día sí puedo, dos temas. Obviamente, no se puede ser perfecto. Llevar un planning perfecto es imposible, es algo que la gente tiene que saber, que no sean autoexigentes con ellos mismos de ser perfeccionista con las físicas, con el temario, porque siempre por una cosa, por otra, por haber descansado mal, por estar en un momento que haya pasado algo personal, te va a fallar un poco. Justo Entonces, nosotros siempre decimos que al final, si consigues ser un opositor perfecto, es porque tenías que haber aprobado antes o tenías que haber pillado plaza antes, porque no es necesario el perfeccionismo para pillar plaza y en este caso, mucho menos en Policía Nacional, que joder, que año tras año hay muy buenas ofertas de plazas. Entonces, no hay que buscar ser perfecto, hay que buscar, y más en esta posición que va apto por apto, digamos, sí, hay que buscar, ya está, pasar las pruebas y verte dentro en cada fase. O sea que prueba a prueba, siempre. eso es muy importante. Comentabas que compaginaste durante un tiempo Guardia Civil y Policía. Entiendo que fue cuando el temario aún no se parecía tanto, que ahora desde el último cambio del temario de Guardia Civil se parece bastante más. ¿Cómo hacías? ¿Cómo compaginabas? Porque sí que muchas veces hay gente que nos pregunta, oye, ¿tiene sentido preparar las dos a la vez? ¿Cómo lo hago? Si puedes contar un poquito cómo lo hiciste tú. Pues en un principio me basaba en los temas comunes. Por Mm. ejemplo, yo pillé justo el cambio de Policía Nacional, que metieron los específicos Ajá. de penal y Sí. metieron también la ley de seguridad ciudadana, Ujú. la ley orgánica. Estaba seguridad privada solo en Policía Nacional, no estaba la Sí. seguridad ciudadana, metieron esa ley y en Guardia Civil estaba. Entonces intentaba compaginar ahí. Si es cierto que el temario de Guardia Civil, al ser menos temas, pues tenía ya un bloque bastante amplio de temas jurídicos de la Policía Ujú. Nacional, entonces solo tenía que quizás mirar la especialidad, porque sí es cierto que en Guardia Civil, en Código Civil suelen preguntar a lo mejor otras cosas, en penal a lo mejor se van por otra rama, entonces más o menos eso. Y luego el temario en común, pero cuando estaba en temporada de Guardia Civil era casi todo Guardia Civil. Por ejemplo, temas de Policía Nacional, Sociología, posible, porque iba a ser un Aparte. batiburrillo importante. Como hay cierta diferencia de tiempo entre las oposiciones, pues Ujú. aprovechaba. Como eso, estaba trabajando temporalmente en el campo cuando surgía, había a lo mejor un año que no estaba trabajando. Entonces, como tenía esa posibilidad de tiempo, yo intentaba tener dos balas al año en vez de una, por así decirlo, dos Eso es convocatorias. lo bueno, claro. Sí. Eso es lo bueno, que al final el timing de cada una de las opos acompaña bastante al opositor que quiere compaginar y que lo hace bien. Y luego a la hora de afrontar el examen, ¿tenías una estrategia diferente por ser en Policía Nacional tres opciones de respuesta y en Guardia Civil cuatro? O
sea, lo afrontabas de diferente manera, jugabas diferentes tus cartas, no sé si eres opositor al que le beneficia arriesgar o no. ¿Cómo lo tomabas eso? En Guardia Civil intentaba arriesgar más siempre que Ujú. pudiera. O sea, hacer cuatro respuestas al final, Te resta menos. si estás Ujú. entre dos respuestas, sí te puede compensar jugártela, pero Ujú. si estás entre tres ya es que no manejas bien la pregunta, entonces es mejor descartar. Claro. Entonces Ujú. sí, al pedir nota, por así decirlo, porque son distintas oposiciones, Sí. la Policía Nacional tiene que ir prueba a prueba, entonces es distinto, pero en Guardia Civil sí que necesitas lo máximo, porque también yo noté que el nivel de una convocatoria a otra, de las dos que he estado, subió bastante. Bajaron las plazas y el examen fue, objetivamente, según decían, más complicado Ujú. y el corte subió. Entonces, tienes que ir sobre todo a asegurar inglés, que en Ujú. Guardia Civil es obligatorio, en Policía Obligatorio. Nacional no. Tienes que asegurar los 18,67 puntos en inglés. Y psicotécnicos tienes también que jugar de los 30,8 puntos por persona, 30,4, no recuerdo Ujú. bien. Tienes que jugar, tener 20 algo, 23, 24 por ahí, tienes que jugar eso. Y temario, pues temario irá por 70 puntos por ahí. O sea, Pero lo, claro, lo tienes al súper haberme estudiado, ido, súper medido. sí, sí, estaba Bueno. como más o menos el corte. El primer año que me presenté, yo estuve en 108,5, me parece, y el Ujú. corte se quedó al final en 110 y algo, puede ser. Hostia. Y mi segundo año estuve en 116 y Ujú. algo, y fue porque mejoré sobre todo en teoría, me mantuve más o menos, y sobre todo el inglés fue donde pegué el salto. Ujú. ¿Te quedas con la espinita de Guardia Civil o estás súper feliz con tu plaza en Poli? No, estoy muy feliz con la plaza de Empoli, al final No la son... cambiarías, ¿no? Si viene ahora un acto de Guardia Civil a cambiártela, no se la das. No, no, ya al final las cosas pasan por algo. Si ha caído el de policía será porque tenía que estar preparado para la policía. Qué bueno. ¿Cómo viviste el día del acto final? O sea, cuando ya entrabas ahí en el portal del aspirante y ya veías que eras apto y que ibas a estar en ese BOE final de aprobados. Pues siendo sincero, como han sido unos años tan intensos de emociones varias, de mucha tensión, de disgustos y tal, a día de hoy todavía no me sitúo 100% en que me voy a Ávila. O sea, yo creo que hasta la semana antes que empiece a remover toda la casa con las cosas que me tengo que llevar y me vea que me tengo que ir, no voy a ser consciente. Además, me pilló justo trabajando. Yo Ujú. tenía cierta tranquilidad con los psicotécnicos este año, entonces mi pensamiento también fue, como pase entrevista y reconocimiento Ya lo tengo. médico, estoy Ujú. dentro. Entonces, en cuanto vi resultados de entrevista y de conocimiento, dije, ya está, ya está hecho. Hombre, siempre tienes ese pequeño, ese pequeño punto de decir, Ujú. hasta que no veas el resultado apto, no está 100%, pero ya como que me relajé. Toda esa tensión que tenía acumulada en el cuerpo fue relajada. Empecé a dormir mucho más. Hostia, Noté, qué no sé bueno. si era por la posición, noté hasta bajada de tensión, incluso no sé Ujú. si la tensión tenía acumulada estas 2 semanas atrás con la tensión un poco baja, no sé si era también por el calor, sobre todo yo que soy La del sur, que aquí flipas. hace un Ujú. calor horrible, pero vamos, fue como liberación, fue como, ya está. Qué bueno. Yo creo que hay gente que aun el día que ya se van a Ávila y están allí a las puertas de la academia, creo que hay gente que ni en ese momento se está siendo consciente o se lo está creyendo. O sea que al final es normal, supongo, esta sensación. ¿A quién crees que le dio tanta alegría como a ti ese acto? A mis padres. Sí, ¿no? Tengo Lo han una sufrido tarea. también el proceso. Sí, sí, sobre todo mi padre, porque me acompañaba a las físicas, me acompañaba a entrevistas, me acompañó también a la Guardia Civil. Hemos visto Córdoba, hemos visto Valdemoro, hemos visto Ávila, o sea, más sedes de exámenes no hemos podido ver, creo. Qué bueno. Fue como le dije, mira, ya no me tienes que acompañar más, ya si quiero opositar a ejecutiva, ya me las busco yo. Ya me apaño yo solo, ¿no? Y, ¿Te molaría opositar a ejecutiva por libre? ¿O sí, de ya hecho, de manera interna? cuando empecé con las dos, empecé con básica y Ujú. ejecutiva. Lo que pasa es que cuando empecé no estás situado siquiera en básica, en lo que tienes que hacer, no estás metido en la posición. Fue Sí. un batiburrillo impresionante y ejecutiva yo la veía súper lejano. Entonces
a los 2 meses de empezar le dije al preparador, oye, yo voy con básica Me quedo primero primero con una, ¿no? Y luego si eso... porque estoy muy perdido. Claro, sí, 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 ya es complicado aterrizar en una oposición, aterrizar en dos a la vez, o sea, es Sí, bastante sí. jodido. Ah. ¿Qué tal han sido las entrevistas que has tenido en los diferentes años? Pues bien, de 4 entrevistas que tengo en mi currículum, 3 aptas y una no apta, así que el bagaje es positivo. Es muy positivo, ¿eh? Sí, Hostia, sí. muy, muy bien. ¿Te ha parecido tan... o sea, ¿es cierto eso de que hay que tenerle miedo a la entrevista? O sea, ¿tú cómo lo has vivido? ¿Crees que con una buena preparación se llega bien y es salvable, digamos, cualquier situación? Sí, creo que hay que ser uno mismo, lo más importante, y saber que todo es defendible, porque yo, por ejemplo, en mi caso personal, hice alguna, siendo menor de edad, tuve alguna gamberrada que intervino la policía y tal, y claro, un poco contradictorio como diciendo, bueno, este chico quiere ser policía y de más joven hizo esto. Estaba haciendo estas. Al final siempre hay que ir con la verdad por delante, con el aprendizaje, que todo lo que pasa en la vida, mirar el lado positivo del aprendizaje, no volver a cometer los errores y con una buena preparación, siendo tú mismo, sobre todo estando tranquilo. Al final, yo soy una persona muy tranquila, pero también he tenido esos nervios sobre todo al principio, hasta que arrancas a hablar vocalizas un poco, vas un poco rápido, vocalizas un poco mal, el examinador te lo puede notar, te puede tirar un poco a sacarte de la entrevista, pero bueno, hay que entender que en cierta parte es un papel lo que hacen ellos, Ujú. que Eso al es. final tienen tu biodata, tienen tu personalidad, tienen algunas cosas, pero estar tranquilo, ser tú mismo, intentar hacerlo y para bien o para mal, porque al final no deja de ser un resultado que tiene parte subjetiva. Al final, estar contento, ser autocrítico, si es cierto que nadie sale, yo de todas las entrevistas que he hecho, en ninguna he salido diciendo, guau, lo he hecho perfecto. Siempre ha habido alguna pregunta, alguna cuestión que dice, lo he podido hacer mejor. Es Ujú. algo totalmente normal. De hecho, si no fuese normal, pues el que salga y lo haga perfecto, no sé, es Superman, Ujú. pero que tengan tranquilidad, que se pase. ¿Has opositado, Juan Carlos, en grupo en algún momento o con algún compañero, rollo binomio, ¿no? O demás? ¿O ha sido más, digamos, por libre en ese sentido? Pues al principio sí era el primer año más binomio. Tuvimos así un grupo que entrenábamos para las pruebas físicas, hacíamos exámenes y tal. Lo que pasa es que, claro, al final un año prueba uno, otro año prueba otro, al final te quedas un poco más solitario. Entonces mis últimos Ujú. años han sido más de lobo solitario, más autónomo, como le digo yo. Sí es cierto que había gente que conocía que empezó a opositar, me preguntaban, venían a entrenar conmigo porque tenía experiencia. Al final, por diversas razones, pues o abandonaron o se dedicaron a otra cosa. Entonces yo seguía mi camino, seguía solo y al final, pues bueno, así fue como ha sido mi proceso. ¿Cuál dirías que ha sido tu mayor acierto como opositor? Pues no sabría decirte, la verdad, Yo acierto. por lo que me estás contando, yo diría que, joder, lo tienes como súper claro, muy buena estrategia, o sea, todo como muy Ah, pensado. sí, Antes cuando te he dicho, hostia, es que lo tienes todo calculado, o sea, sí. creo que eso Yo podría creo ser un punto que muy fuerte. la mentalidad Ujú. de decir esto lo tengo que conseguir, la de el sobrepasar los obstáculos, el levantarte de suspenso, sobre todo quitando el primer año que fue en teoría, la primera de cambio, los otros años han sido siempre por pequeños detalles, el saber sobreponerse, el saber volver a ponerte Total. delante de los Ujú. libros, el decir otra vez este temario, otra vez la disonancia cognitiva de Leon Festinger, otra vez el artículo 10 del Código Penal de la definición de delito, otra vez, ¿sabes? Otra vez lo mismo, otra Ya es vez. la cabezonería de esto no va a poder Sí, conmigo. como el que hace dieta y tiene que comer brócoli con atún todas las noches, pues con la Mm. posición igual, otra vez el temario, otra vez lo mismo, otra vez esto insípido, otra vez el mismo rollo de siempre, pero bueno, esa mentalidad de saber que al final el trabajo recompensa. Qué bueno. ¿Y algún error que hayas tenido por el camino o algo que ahora dirías, hostia, esto lo tenía que haber enfocado de otra manera o haberlo hecho mejor? O que te hayas dado cuenta tarde. A lo mejor en tu cuarta convocatoria te has dado cuenta de, joder, hasta ahora no estoy haciendo, no he hecho esto bien. Pues el primer año creo que la mentalidad.
Fíjate Ujú, que contradictorio que digo que la mentalidad de la constancia de decir esto lo voy a conseguir, pero el primer año sí que es cierto que creo que es algo común que todos los opositores novatos tienen, de son las leyendas urbanas, como yo le digo, ujú, como pasan todas las etapas, cuando estás en instituto, cuando estás en bachillerato, en la universidad, que si tal asignatura es imposible, que si tal profesor esto, que si en las pruebas físicas el de circuito le da antes al crono y luego te dice ya y te roba ahí unos segundos, que si esa mentalidad como de de buscar la excusa demasiado afuera, respeto, ¿no? A veces. y demasiado respeto, demasiado miedo que te Ujú, bloquea como a dar tu 100%, como tienes un poco esa mentalidad de decir, bueno, es que es mi primer año, he empezado, llevo pocos meses, va a ser muy complicado porque fulanito aprobó la sexta, fulanito aprobó la séptima, que al final vale igual, que no quiero, ujú, yo soy el primero que ha sido la sí, cuarta, que no quiero menospreciar tampoco a quien lo hace incluso a la octava, a la novena, a la décima, ujú, que ole, total. pero un poco como que te dejas contagiar de lo de fuera, entonces lleva el proceso contigo mismo, llévalo con tus armas, con tu mentalidad, con Ujú. tu proceso, que va a ser siempre distinto al de fulanito. O sea, cada uno va a tener al final su proceso, entonces no te dejes un poco... Mi error fue dejarme un poco guiar por el ruido de fuera. Decir, esto es Qué bueno. complicado porque Mm. tal, porque la media de convocatorias para que uno apruebe al final 3 4 años, que si esto, que si lo otro, pero al final nada, es mejor dejar ese ruido fuera, centrarte en ti, en tus posibilidades, ser realista y ya está. Y si es lo que tú quieres, luchar hasta conseguirlo. Qué buen consejo. Te sacaban un poco del camino los rumores de fechas, sobre todo, o de que si cambios en el temario, que si lo otro, que si ahora se retrasa, que si... ¿Te llegaba todo ese ruido y te sacaba un poco del camino? ¿O tenías Mm, claro que eso había que dejarlo, tenerlo apartado? El primer año con el COVID sí es cierto que la incertidumbre fue un poco peor mentalmente, porque claro, en la 36 yo me examiné el 19 de septiembre de física ya, de los primeros, Ujú. porque el sorteo fue Q y yo soy R, entonces de los primeros y por noviembre, diciembre se sabía que iba a ser el teórico y eso había sido Creo que así. fue, juraría que fue el día 1 de diciembre. Me quiere sonar. Creo que Eh, fue el 30 de noviembre o 30 ¿Sí? Por sí, ahí. sí, Ujú. el último, sí. Creo que fue o el 1 de no Fíjate, sé, y las últimas convocatorias, en esa fecha se está claro. haciendo las físicas. O sea, que es que... Entonces el tema de que ese año, noviembre, fueron las físicas Ujú. y 6 de marzo creo que fue el examen, entonces era un poco como, hostia, entonces ¿qué va a Sí. pasar? ¿Cómo vamos a hacer? Que la incertidumbre, luego ya al final, como seguí un par de convocatorias más, vi el proceso. Este año se retrasó aún más por el tema del Real Decreto de la altura. Ujú. Y bueno, mi mentalidad fue, da igual, va a llegar y va a pasar. Sea antes o después, yo lo que tengo que estar es preparado para pelear como todos estos años y a ver si es el definitivo. Qué bueno. ¿Cómo afrontas Ávila ahora? ¿Tienes ganas? Sí, la verdad es que también tengo ganas de disfrutar el mes, este mes y poco que queda de verano, porque es como desde el verano de selectividad, que fue como dicen el mejor verano de tu vida, pues no, para mí ahora el mejor verano de mi vida Este, ¿no? es este, por Qué el bueno. trabajo. Ujú. Qué bueno, pues más que merecido, claro. ¿Hay algo que te dé como miedo de Ávila o que digas, uff, estoy nervioso por esto? No, estoy tranquilo, sé que sea lo que me pongan por delante, lo haré lo mejor que pueda. Me equivocaré, como siempre, Ujú. obviamente, somos humanos, cometeré errores, pagaré novatadas, pero estoy con ilusión de disfrutar el proceso entero, con lo bueno y con lo malo que tengo. Y luego, ¿dónde te molaría luego acabar? ¿Por allí por el sur o estás abierto a moverte, a salir un poco de ahí A ver, de casa, digamos? prácticas me gustaría hacerlas en casa o lo más cerca de casa posible para hacer Ujú. una hucha, pero luego no, o sea, tengo disposición geográfica. Obviamente me gusta el sur, es a lo que estoy acostumbrado, al clima más caluroso, playa. Sí. Pero si acabo en el norte, pues mira, nuevas experiencias, abierto a conocer nueva gente, nuevas costumbres, porque al final de una región a otra, aunque estemos en el Ujú. mismo país, siempre Cambia, cambia cambia mucho cosas. la historia, sí. Y la forma de ser, la forma de vivir, el modo de vida que tiene la gente, pero estoy dispuesto a aprender.
Qué bueno. Oye, Juan Carlos, me molaría que dejásemos o que acabásemos con algún consejo a toda esa gente que empieza ahora con la OPO o que ya lleva alguna convocatoria a sus espaldas y le está costando un poco reponerse. Un consejo así final que les podamos dar. Pues que sigan luchando, que al final las cosas se consiguen, que si tienen claro cuál es el objetivo, si han trabajado, si ven que, aunque se sientan que es muy lejano porque se estén atascados en alguna prueba en concreto de la oposición, al final que descansen si lo necesitan. La oposición también se aprueba descansando, de hecho creo que es muy Ujú, importante también que sepan continuar con su vida, que la vida no es a oposición o muerte, la vida es a vida o vida, pase lo que pase, esté dentro, esté fuera, hay que seguir con la vida y la oposición tiene que ser algo más, tiene que ser algo de tu día a día, obviamente es importante, es tu objetivo, tu mayor objetivo, supongo, para el que esté ujú. opositando, pero tienes que saber tenerla dentro de ti, pero que no te absorba, que no te opaque a ti. Entonces, que sigan peleando, que disfruten del proceso, que si necesitan parar un poco para reencontrarse o para reorganizarse, o para visualizar un poco, para organizar un poco lo que tienen, lo hagan, que no hay prisa, que al final aquí gana el que no se rinde y poco más. Que quizás alguien que vea esto el año que viene está aquí en mi pellejo y pueda contar su experiencia. Joder, qué bueno. Poco que aportar tengo, la verdad. Me ha molado mucho. Eso, la importancia de descansar y de que no es, o sea, de que la posición no tiene que comerse tu vida, digamos. Muy No, bueno. Me ha molado. obviamente vas a sacrificar planes, Ujú, claro, eso es. Ujú. va a haber días que un amigo, tu pareja te llame para hacer X cosa, para cenar, para el cine, para salir de fiesta y tú digas, no, porque Vas a tener mañana que decir muchos nos, eso es. sí, Ujú. yo era mucho de decir casi siempre sí, pues con esto he aprendido a decir que no, así que también esa Importante parte también. me he llevado eso bueno también. Qué bueno. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Enhorabuena otra vez de parte de todo el equipo. Gracias también por confiar en Ninja para esa parte de tu oposición. Estado ahí reventando la plataforma de test. Y joder, que si en algún otro momento podemos ayudarte con cualquier cosilla, pues que estaremos encantados. Y muchas gracias por compartir tu experiencia, que seguro que a más de uno le puede venir muy bien. Vale, muchas gracias a vosotros y de nada, yo encantado de aportar mi experiencia para que la gente pues, pueda estar un poco tranquila, ahora sobre todo en verano, que es quizás Ujú. el momento más duro para opositar, que tranquilo, que si tienen que ir a la playa unos días, aunque tengan que llevar unos esquemas o algo así resumido para tener la mente fresca, que lo hagan, que yo he sido de eso y me he tirado, casi siempre el mes de agosto ha sido un mes muy de vacaciones y he Ujú. conseguido el objetivo, así que disfruten también de lo suyo, que disfruten de un poco del verano, pero siempre con la cabeza en el objetivo. Qué bueno. Muchas gracias, Juan Carlos. Nada, a Un vosotros. abrazo. Un Chao. saludo. Chao.